Sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Listo, buenísimo. Entonces, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos hecho últimos 2 días. El primer día nos encargamos de ver todo el tema de la instalación, cómo funciona el Product Suite Installer, los componentes que hay que instalar, cómo desplegar el archivo .rd dentro de SAP como add-on. Hemos visto también cómo hacer un proceso de upgrade. eh, el store procedure que está en el transaction de Product WMS que tenemos que copiar al transaction de SAP Business One. Segundo día nos encargamos de ver las configuraciones de Produmex, tanto la estructura organizacional como ver los elementos de la estructura, la creación de sus diferentes elementos como el almacén, las zonas, subzonas, ubicaciones, eh, los muelles o andenes, ubicaciones móviles, em, impresoras, escáneres, tanto para el flujo de touchscreen como el flujo del escáner handheld común y corriente para procesos de picking y las estaciones de embalaje. Después, en la segunda parte, nos enfocamos en las configuraciones básicas, ¿no? En la pestaña general. Muy importante poner el usuario de la base de datos con su contraseña. em, Justamente el usuario, perdón, el nombre del servidor de licencias de Produmex, que es básicamente el nombre del servidor donde hemos instalado el segundo componente del Produmex Suite Installer. Hemos visto también la pestaña estándares, que son básicamente, digamos, cuando hay falta una configuración, acá podemos ver cuáles son las etiquetas estándares, estados de calidad estándares. Les comenté también sobre el parámetros de extensión, que es donde básicamente hacemos todas las configuraciones avanzadas dentro de los flujos que suceden en tanto el escáner como en el add-on dentro de SAP Business One. Sí, también les expliqué acá que hay muchas opciones de configuración. La idea es que podamos ubicarnos dependiendo qué modificaciones queremos ver o en dónde queremos verlas, ubicarnos en el título correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero modificar el proceso de picking, yo tendría que irme a la parte de Picklist Controller, ¿no? Que es el controlador del Picklist. Si yo quiero modificar algo de cómo se están creando las propuestas de listas de picking, yo tendría que irme a Picklist Proposal Generator, ¿no? Que es el generador de propuesta de lista de picking, ¿no? Si quiero ver cambios en producción, acá podríamos ver el controlador de producción, ¿no? Si quiero hacer cambios en el flujo de almacenar en ubicación, para esto me estoy adelantando un poco. El flujo de almacenar en ubicación se refiere a cuando yo recibo directamente en mi muelle. Entonces, pasarlo de mi muelle ya a una ubicación física, ese es el flujo de almacenar en ubicación, que en inglés se conoce como el put away. ¿Ya? Entonces aquí también yo podría justamente acá modificarlo. ¿De acuerdo? Eh, por otra parte, hemos visto la pestaña de producción, que es bastante simple, es simplemente el estado de calidad a la hora de hacer la producción. El SSCC, les hice una explicación de justamente cómo se tiene que configurar esto, que este básicamente es un número de 18 dígitos, que acá ingresamos 17, porque el último dígito es un dígito de verificador. ¿Sí? Y que básicamente la parte inicial es un prefijo de la compañía, que si la empresa está suscrita a lo que es GS1, ellos deberían tener su propio codificación acá, ¿no? Seguido de un 00000, para que, digamos, a partir de ahí se puedan generar los distintos SS. Podría ser el caso, por ejemplo, de que esta empresa ya trabaje con GS1 de antes y ya tengan SSCs generados. Entonces ellos sería cuestión de que ellos les brinden, digamos, el último que han utilizado para a partir de ahí salir en vivo. Y después se configura el fin del rango y se le da OK, OK, y con eso se actualiza la parametrización para empezar, de dónde va a empezar la creación de los SSCs. Esto de acá, la creación de esos códigos de barras SSC para las unidades logísticas que vamos a ver más adelante, todo eso automatizado dependiendo en el SSC actual. De ahí vimos también la pestaña de informes, donde aquí se van a crear la relación de todos los Crystal Reports que nosotros queremos imprimir, ya sean etiquetas, ya sea un documento como un packing list,
como un pick list, un documento como un documento de entrega, digamos, para, como la guía, por ejemplo, algún documento para lo que son traslados entre almacenes u otros. Aquí habría que ver, dependiendo, los formatos que nosotros tenemos disponibles en los reportes estándar que nosotros les brindamos, que ya les enseñé dónde está la carpeta también. Estos de aquí están basados en un store procedure que se encuentra en el sistema. Entonces es cuestión de que si ustedes quisieran hacer modificaciones u otro, aquí lo recomendable, y así aquí sí quiero que me entiendan muy bien, es que si ustedes quieren hacer modificaciones a un reporte en Crystal Reports, mi recomendación sería de que hagan una copia del store procedure y le cambien el nombre. ¿Por qué? Eh, si mal recuerdan, el primer día, el lunes, cuando vimos el proceso de instalación y upgrade, yo les expliqué que cuando se corre ese proceso que demora, a ustedes les demoró un par de horas, se hace una reinstalación de los campos, tablas, bueno, más que todo campos, tablas, se hace una verificación si tú haces un upgrade y te crea los que están faltando. En el caso de store procedures que pueden haber en la base de datos, te los va a sobreescribir. Entonces, si tú haces una configuración o una customización dentro de un store procedure que ahí ya viene por estándar de WMS, lo más probable es que te sobrescriba y cuando termines el upgrade ya no tengas esa customización. Entonces, cada vez que ustedes hagan una customización, lo más recomendable es que simplemente se copie el original, le cambien el nombre, hagan sus modificaciones en este y el Crystal Reports, por ejemplo, que van a querer utilizar ahora, lo llamen de este Store Procedure customizado. Esa sería la recomendación. Es muy importante que tengan esto en cuenta porque si ustedes tienen un cliente que más adelante, futuro, hace un tema de upgrade, podría tener inconvenientes después. ¿Sí? Listo. Entonces, ya creando nuestros informes, estos son simplemente reportes de Crystal Report que van a estar vinculados en WMS. Para poder utilizarlo dentro de los flujos, está la siguiente pestaña que eran los eventos de impresión, ¿no? También vimos que hay múltiples eventos. Por ejemplo, a la hora de hacer la recepción, yo tengo que hacer la recepción cuando se crea una unidad de logística, que es una SSCC, o cuando, digamos, solamente genero el evento de entrada de mercancías, ¿no? Que aquí, como esto va relacionado a una unidad logística, tiene más sentido que acá imprimamos una etiqueta para la unidad logística con un código de barras SSCC. Mientras que en este proceso de recepción, el primero, como dice, evento de creación de entrada de mercancías, tendría más sentido que podamos imprimir, por ejemplo, un documento de recepción de todos los artículos que se están recibiendo, ¿no? Digamos que un formato de impresión basado en quizá la orden de compra, ¿no? No tanto una etiqueta, sino algo más, digamos, consolidado de todo lo que ha venido en esa compra. Realmente, en mi experiencia, no muchos clientes imprimen un documento en la recepción, más que todo es en la hora del despacho, como para que vean la relación de lo que está despachando el cliente. Y también porque el proveedor normalmente debe haberle entregado al cliente un formato, digamos, impreso de todo lo que le está enviando, ¿no? Pero igual existe el evento en caso se requiera, ¿no? De igual manera existen eventos para picking, para envíos, producción, embalajes, transferencias entre almacenes, entre otros, ¿no? La idea, y aquí, digamos, les comparto un poco mi experiencia con esto, es identificar primero qué es lo que yo deseo imprimir, si es que es una etiqueta o si es que es un documento, como un pick list, un documento de entrega, entre otros. Y ya basado en eso, yo me puedo identificar en qué evento podría ser. Ok, esa etiqueta o ese documento, ¿dónde lo quiero imprimir? ¿En la salida? ¿Cuando hago una transferencia? Entonces, cuando yo identifico ese segundo paso, ya puedo ver en qué parte de esta primera palabra me puedo ubicar, ¿no? Si es que es en recepción, si es que es en picking, si es que es en envío, en producción, embalaje u otros. Y una vez que tengo esa información, veo qué es lo que yo deseo imprimir. Una etiqueta de artículo, una etiqueta de unidad logística, una etiqueta o simplemente un reporte o un informe de lo que yo estoy enviando, un informe, digamos, de todo lo que sea, de toda la transacción en sí. Entonces, haciendo, digamos, hincapié en cada uno de esos puntos, podemos hallar el evento correcto que yo necesitaría. ¿Listo? Entonces.
Ya vimos cómo crearlos y de hecho ya hemos hecho la prueba de cómo crear este tipo, estos eventos y los informes en la sesión pasada. No voy, solamente estamos en una recapitulación. A partir de ahora vamos a empezar con los siguientes puntos, ¿sí? Con esto quiero volver al PowerPoint. Permítanme unos segundos aquí. Listo. Entonces, la siguiente pestaña es la de tipos de zona, ¿sí? Estábamos en las de eventos de impresión, ahora vamos a tipos de zona. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden configurar eh, propiamente dicho, cuál es el atributo o el tipo de zona que este se refiere, ¿no? Por ejemplo, en la estructura que nosotros hemos creado zonas para muelles, zonas de almacenaje, zonas de packing, diferentes tipos de zonas. Usualmente la parte de zone types o tipos de zona, yo la utilizo más que todo para las zonas de almacenamiento, porque es aquí donde vamos a poder discriminar un poco de si es una zona de ambiente, si es una zona de congelados, si es una zona de refrigerados, si es una zona de, por ejemplo, artículos inflamables, entre otros, ¿no? Esto ya es bastante variable de cómo lo está trabajando el cliente, ¿sí? Entonces, aquí simplemente podríamos generar un código para la zona, ponerle un nombre, ¿sí? Y estos checks que vemos abajo en la pantalla significan si es que cuando el de necesita razón, que es el primero, es que cuando yo transfiero a esta zona, por ejemplo, o le hago una transacción a esta zona, una entrada a esta zona, podemos hacer que el escáner nos indique si es que necesitamos una razón de por qué estamos haciendo el movimiento que estamos haciendo, ¿sí? Eso agrega una pantalla adicional y de hecho más adelante vamos a ver que hay un maestro de razones, ya que las razones podemos utilizarlas para diferentes flujos. Por ejemplo, imaginemos que yo hago un proceso de que recibo un artículo y yo lo tengo en mi muelle y yo lo quiero llevar a una ubicación específica que no es la recomendada. Entonces yo podría habilitar con una configuración de que, ok, cada vez que yo transfiero algo a la ubicación que no es la sugerida, Product WMS me pregunte por qué estoy haciendo el movimiento que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué estoy eligiendo algo que no está recomendado? Y yo puedo elegir mi razón dentro del maestro de razones y en base a eso, eso se guarda en una tabla y podemos ver, hacer consultas en caso veamos, detectemos movimientos más adelante que no coinciden con los procesos estándares de la empresa, podríamos ver la razón por la cual se hizo el movimiento también. ¿Sí? Y el de Show Zone Types es básicamente para poder mostrar los tipos de zona cuando estemos trabajando en el escáner, ¿no? Y podamos elegirlos. Entonces, regresando a Business One, yo, por ejemplo, si me voy a tipo de zona, acá tengo mi zona de ambiente, zona de congelados, zona de cuarentenas, refrigerado. Perdón, ahí se escucha un poquito de bulla. Ah, ya, perfecto, ya se dejó de escuchar. Y listo. Eh, a ver. Si quieren pueden crear un par de zonas o un tipo de zona. Realmente no es parte de la capacitación básica hacer transacciones con esto, pero igual pueden crearlo. Quizás si nos queda tiempo al final de la capacitación, podamos ver algunos cuantos ejemplos de esto. ¿Sí? Entonces, quiero que creen un tipo de zona de congelados, uno de ambiente y uno de refrigerado. Vamos a empezar con ese ejemplo. Sí, les doy un par de minutos ahí. Recuerden que se tiene que ingresar la información acá, darle a la derecha crear y una vez que crean todos, al final le van a dar el botón de OK abajo. Recuerden, muy importante dar el OK abajo porque si no, no se van a guardar ninguna de las configuraciones que hacen.
Listo, ¿pudieron crear los tipos de zona? Sí, señor, ya vamos a acabar. Ya, perfecto. Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a dejar las configuraciones ahí, ya que lo que viene más adelante es un poquito más avanzado. Y vamos a tomar un poco lo que, de hecho, me habían preguntado la sesión pasada, que eran las herramientas de importación. ¿Sí? Aquí ya se había explicado que hay una herramienta que se llama el Import Tool, ¿de acuerdo? El Import Tool lo pueden encontrar en la carpeta donde se instaló Produmex, por ejemplo, en C, archivos y programas, Produmex Tools, y ahí en Produmex Tools debería haber un aplicativo que se llama el Import Tool. Y para esto se necesitaría crear un archivo CSV delimitado con comas. Las plantillas y o el formato de las plantillas los pueden encontrar en la wiki. Voy a repetir esta parte nuevamente. Un segundo. Listo, acá está. En WMS podrían darle simplemente acá Import Tool en búsqueda o lo podrían encontrar en Produmex WMS Tools también. Y aquí en Import Tool tenemos lo siguiente. Import Data. Y estos son todos los diferentes elementos que podríamos importar con el Import Tool. Más abajo tenemos la explicación de cómo preparar los archivos CSV. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el ejemplo clásico, lo que más van a necesitar es cómo importar ubicaciones, ¿no? Acá podrían bajar hasta la parte que dice bin y tenemos acá el template donde tenemos el código, nombre, el parent code, que sería justamente cuál es el elemento padre. Por ejemplo, si la ubicación se encuentra dentro de una zona, tendríamos que dar el código de la zona aquí. Si es que es activo o no, simplemente es una Y o N aquí. Si es que es destino para el picking, que es un check que habíamos visto. Este es otro check que es más que todo para el tema de producción, que no lo vamos a ver en esta capacitación. Secuencia, si es que la ubicación es una ubicación de picking, si es que hay artículo fijado, si es que puede ser reaprovisionado, eh, si es que se permite contar durante el conteo cíclico, si, contar después de cuántos números de días, que es el factor que vimos que después de tantos días se va a bloquear la ubicación para poder contarla. Aquí el máximo de ubicaciones unidades logísticas que puede haber en la ubicación. eh, el tipo de almacenamiento de la ubicación y un código de verificación también. Y esa plantilla la tenemos acá. Simplemente copiamos esto a un Excel. Lo más probable es que todo salga pegado. Tendríamos que separarlo por el punto y coma para tenerlo en diferentes columnas. Y con eso podemos llenar la información de la plantilla sin problemas. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora a las configuraciones adicionales que podemos encontrar en el maestro de artículos. Así como tenemos el módulo de Produmex, donde hay muchas configuraciones, también en el maestro de artículos y en el maestro de socios de negocio van a haber más parámetros para poder hacer ciertas configuraciones a determinado artículo o socio de negocio. Entonces, por ejemplo, eh, sobre configuraciones de trazabilidad, tenemos configuraciones que son del estándar de SAP, que son las que están arriba, ¿no? Justamente el tema de gestionar el artículo como número de lote o gestionar el artículo como número de serie, ¿no? Donde puede ser en todas las transacciones. En el caso de número de serie tenemos en todas las transacciones o solamente en la parte de liberar. Mientras que
lo que hemos agregado por WMS, podemos controlar un artículo con fecha de expiración y podríamos tener inclusive un artículo con tanto número de lote como número de serie a la vez. Y bueno, estas son algunas de las configuraciones. Si se dan cuenta en la flecha de la derecha tenemos el de que tiene un número de serie de PMX, que sería de Produmex. Aquí hay otro check justamente que es el de fecha de expiración. Esto de aquí sí lo quiero explicar más adelante con SAP, porque hay bastantes checks para revisar. Y estos son algunos ejemplos de trazabilidad. Por ejemplo, si el artículo se maneja con lote, no tiene serie SAP, no tiene serie Produmex, no tiene expiración. Un ejemplo sería textiles y empaques para comida, por ejemplo, ¿no? Mientras que un artículo que no tiene lote, tiene serie de SAP, sería más que todo para equipos electrónicos, artículos de alto valor. Otro ejemplo, si tiene un artículo tiene lote, no tiene serie de SAP, no tiene serie de Produmex, pero sí tiene una fecha de expiración, podría ser un ejemplo comidas, bebidas y farma. Por otra parte, un artículo que se maneja con lotes no se maneja en serie de SAP, pero sí maneja serie de Produmex y sí tiene fecha de expiración, podría ser equipos médicos expirables, ¿no? Eso sí a tener en cuenta también. Mientras que por otro lado tenemos, si un artículo se maneja por lotes, no tiene serie de SAP, sí tiene serie de Produmex y no tiene fecha de expiración, esto podría ser también equipos médicos, pero no expirables. Y por último, en caso no se tenga ningún tipo de gestión, podría ser artículos de retail, ¿no? Como muebles, ropa, zapatos, juguetes, ¿no? Artículos que sean de alta transaccionabilidad, ya que, digamos, tener este tipo de configuraciones podría ser bastante pesado para la operación de la empresa. Listo. Por otra parte, hay sobre los códigos de barras, de hecho es algo que vamos a ver bastante con Produmes WMS. Como ustedes saben, esto que estamos viendo en pantalla es netamente configuraciones de SAP, donde nosotros podemos manejar. Si el artículo tiene grupo de unidad de medida manual, definimos su código de barras para la unidad de medida manual, que es, digamos, un artículo estándar común y corriente. Por otra parte, podemos manejar grupos de unidad de medida con el artículo donde por ejemplo tenemos que este artículo pertenece al grupo de medida cajas, por ejemplo, y el grupo de medida cajas tiene como base puede tener unidades, después puede tener caja pequeña, que pueden ser 5 unidades, caja grande, equivalente a 10 unidades, y un pallet, por ejemplo, ¿no? Que sean 100. Entonces, así eso son configuraciones del estándar de SAP que se pueden hacer y que ProDomes WMS las va a poder identificar también. Y lógicamente, podemos utilizar el código de barras que está en cada una de esas unidades de medida para poder reconocer el artículo. Listo. Aquí entramos un poco más en detalle con algunos campos adicionales que tenemos en el maestro de artículos. Eh, de hecho, no todos estos campos que vamos a ver, porque son varios, van a ser utilizados por el cliente. ¿Sí? La idea es identificar justamente si es que lo requiere o no. Por ejemplo, hay una ubicación que se llama el tiempo en almacén o shelf life. ¿Qué significa el shelf life? Imagínense este caso. Yo pertenezco a una empresa que vende barras de cereal, ¿ya? Lógicamente la barra de cereal, como es un artículo que tiene fecha consumible, tiene una fecha de expiración. Digamos eh, que vence de acá a 3 meses, ¿no? Yo, le- yo técnicamente con SAP podría, si está a un día de vencer, yo podría venderle este producto a mi cliente, ¿sí? Ustedes saben que en SAP cuando trabajamos con lotes y un poco de fecha de expiración, podemos ver, digamos, la fila de color rojo, si es que algo está expirado o es un lote que no debería ser. En este caso, yo tengo un parámetro para indicar cuántos días de vencimiento el artículo tiene que tener para poder ser vendido. Por ejemplo, digamos que solamente puedo vender esta barra de cereal si es que le queda por lo menos 2 meses antes de vencer. Porque si, digamos, si el día siguiente vence, el cliente no me lo va a aceptar, ¿no? Porque lógicamente como si yo le vendo a un supermercado, ¿cómo el supermercado me va a aceptar algo que el día siguiente va a vencer, ¿no? Se podría meter en problemas. Entonces, justamente para eso es el shelf life. Eso está tanto para las compras y las ventas, porque la idea es que yo tampoco acepte algo que esté próximo a vencer.
Listo. Entonces, por ejemplo, eh, hay otros como el definición de expiración también. Sí, que esto es la gestión cuando hay lote y BBD Best Before Date, que sería fecha de vencimiento. Entonces, tanto el shelf life como definición de expiraciones es cuando tenemos fechas de vencimiento también aparte del lote. ¿Sí? Si solamente tenemos la configuración del lote, este campo no va a servir. Y si es un artículo de número serie, tampoco nos va a servir este campo. Por otra parte, tenemos otra configuración para manejar un segundo número de lote, lo cual permite múltiples lotes en orden de venta. Ya. Esto se puede hacer cuando el artículo está gestionado por lotes, sí. Cuando el artículo tiene lotes y fecha de vencimiento, sí, porque realmente el único reviviendo es el lote. Con artículos con serie, no. Y por otra parte, el atributo de lote, ¿sí? Eh, Nosotros manejamos, por ejemplo, información a nivel lote como el mismo número de lote, su fecha de vencimiento, y a esto podríamos crearle más campos a nivel de lote, que se llaman atributos. Y podrían ser utilizados dependiendo cómo trabaja el cliente, ¿no? De hecho, estos atributos de lote se podrían configurar de cierta manera para agregarlos en la etiqueta y podemos tener un código de barra GS1 que también me acepte ese atributo de lote y tengamos toda la información de una. Por ejemplo, imaginemos que un cliente vende cables, cables de electricidad y yo me acuerdo de un prospecto que vimos, ellos manejaban cables con determinados colores que tenían cierto significado los colores. Entonces, por más que sea el mismo cable, misma estructura, el color importaba, entonces el color lo pusimos como un atributo de lote ahí. ¿Sí? Por otra parte, podemos utilizar otros tipos de configuraciones, de las cuales las más comunes son, por ejemplo, en compras tenemos el estado de la calidad de recepción. Yo podría configurar eso a nivel del artículo. Podría configurar que cada vez que yo hago una compra se genere un número SSCC, ¿sí? Porque puede ser que yo reciba pallets. En la parte de inventario, en el maestro de artículos, podría indicar la cantidad por default que viene en una unidad logística. Esto me sirve para, de hecho, varios flujos cuando quiero hacer cierto tipo de automatizaciones. Y por otra parte tenemos relacionado a ventas en el maestro de artículos la cantidad del bulto piqueable, ¿no? De cuánto en cuánto yo podría piquear. Aquí, antes de entrar a la parte de datos de maestro de socio de negocio, quiero mostrarles esto en SAP Business One. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos vamos Jorge, a... Sí, Jorge, disculpa, tengo una pregunta. sí, claro. Sí, a lo mejor lo vaya a ver más adelante. Las Ujú, unidades logísticas que tú mencionaste ahí ujú. pueden, o sea, contienen unidades de inventario, ¿verdad? Dentro. Correcto. Y esas unidades de inventario pueden ser unidades de inventario variables, por ejemplo, peso variable, o no. De hecho que sí. Sí. ¿Y eso lo tienes considerado verlo más adelante o no es parte de este curso? No es parte de ese curso porque eso es un poco más avanzado. Eso es lo que se conoce como el catch weight. ¿A qué se refiere esto? Tú podrías manejar em, como una segunda unidad de medida de artículos que tienen peso. Por ejemplo, a la hora de tú hacer un proceso de recepción, es un proceso de producción, tú indicas las cantidades que estás recibiendo y además te va a salir otra pantalla para que lo peses. Que puedes ingresarlo manual o puedes vincularlo a una balanza o una báscula electrónica donde se pesa ahí y vas a tener también la relación del peso. Ok, vale. ¿Sí? Digamos que esa sería la forma más realista de hacerlo y lo ideal es que se pese la unidad logística ahí. Otra es que también puedes definirle un peso estándar por unidad al artículo, como se hace en SAP Business One, y sacar un formato de impresión que simplemente te haga la multiplicación y lo puedas sacar en un formato, ¿no? Pero si quieres, digamos, controlar el peso como una segunda unidad de medida, se puede hacer, pero hay que tener ciertas consideraciones ahí, ¿no? Porque, digamos, si un cliente mete mucha mano ahí y hace muchos movimientos de picking del artículo, ahí posiblemente si haces picking de una unidad logística que ya está pesada, te lo saque al peso promedio de esa unidad logística, ¿no? Entonces habría que ver, digamos, varias cosas en consideración con el cliente. Ok.
Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ir al maestro de artículos. Voy a posicionarme, vamos a buscar un artículo acá. Vamos a usar el artículo con lotes. Sí, este de aquí, el artículo con lotes. Aquí yo he creado para esta base de datos de capacitación artículos genéricos. De hecho, parte de la descripción es artículo simple, artículo con lotes, artículo con serie, como para que sea más fácil identificar qué tipo de ejemplo estamos haciendo para ustedes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, antes de pasar netamente a la pestaña de Products, que si se dan cuenta que hay una nueva pestaña, quiero hablar un poco de los códigos de barras. Acá si se dan cuenta hay un campo nuevo que se llama Getin 14, Getin variable y libre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos hablado en la sesión pasada sobre tipos de códigos de barras. Para nosotros usar lo que es el GS1 y poder escanear códigos de barras de tipo GS1, como por ejemplo este código de barras que contiene el artículo, lote, cantidades, etcétera, se tiene que utilizar un Getin 14. De hecho, ya viene por default seteado aquí. Y este artículo que está, este código de barras que tengo acá es un artículo que cumple la normativa GS1 para lo que es el Getin 14. De hecho, más adelante, si ustedes quieren trabajar con un cliente que quiera utilizar Getin 14, yo lo que haría en este caso sería, ok, pásame tus códigos de barras y bueno, la idea es que el cliente tenga sus códigos de barras, ¿no? Pero para verificar de que este código de barras es el correcto, tú puedes poner Getin 14 check digit y aquí verificar si es que efectivamente es un código de barras correcto. Por ejemplo, para el Getin 14, yo podría brindarle estos números de acá, que son los 13 primeros. Calcula y acá el último dígito es el 0. Por eso es que acá mi código de barras termina en 0. ¿Sí? Eso es porque hay un algoritmo al interno que hace que verifique que este código de barras efectivamente es un código de barras correcto de estilo Getin 14. ¿Sí? De igual manera esto pasa para los SSCs. Con otros le brindamos el número, por ejemplo, el número que configuramos en la estructura organizacional le dimos 17 porque el último va a ser un dígito generado automáticamente a través de este algoritmo. ¿Sí? Si ustedes quieren trabajar con un cliente que no quiere utilizar este Getin 14 o no quiere utilizar este tipo de reglas, pueden darle libre también acá. Si ustedes le ponen este acá y le dan un código de barras que no es un Getin 14, le va a salir una validación de Produmex. ¿Sí? Entonces, si van a utilizar otros códigos de barras, em, diferentes al Getin 14, yo les recomendaría que utilicen el libre aquí. Y este acá, Getin variable, es cuando tienes un Getin, pero que puede ser un Getin 13. De hecho, hay más acá. 13, perdón, acá hay 12, 8. De hecho, acá está el 13 también. Entonces, con eso podrían utilizar el Getin variable. Sí, eso solamente se los menciono de manera previa. Para que tenga un poco más de conocimiento, porque usualmente pasa que cuando, por ejemplo, uno implementa WMS y queremos actualizar los maestros de artículos, pueden salir varias validaciones por el código de barras si es porque está como Getin 14 y el código de barras que se ha brindado no es el correcto, por ejemplo. Listo. Por otra parte, aquí en la misma pestaña general también tenemos algunos datos adicionales de Produmex, como por ejemplo, tiene un número de serie Produmex. Aquí habilitamos el número de serie de Produmex. Y podemos hacer ubicación de rastreo de los números de serie. Con esto podríamos ir, digamos, en el reporte de inventario a más detalle para ver exactamente dónde se encuentra el número de serie. Listo. Entonces, ya entrando en efectivamente la pestaña de Produmex, vamos a tener varias subpestañas, ¿no? Cada una de estas relacionadas a diferentes tipos de flujos que vamos a ver en WMS. Donde, por ejemplo, en la parte de inventario, acá yo le tengo el nombre de la unidad de medida. Este es campo de un nombre de unidad de medida, de hecho, es un campo estándar de SAP, solamente que se ha movido a esta pestaña. Si vemos en la parte de abajo a la izquierda, vemos OITM, INB, TRI, UOM, que es la unidad de medida de inventario, que es la que usualmente se encuentra en datos de inventario. ¿Sí? Entonces, el primer campo realmente es un campo que ya conocemos. Eh,
Luego tenemos el de número de decimales para la unidad de medida. ¿Cuántos decimales va a tener? Acá podemos configurar una segunda unidad de medida, que esto es lo que yo les mencionaba. Bueno, esto va relacionado a lo que Oscar mencionó del tema del peso. Acá podríamos poner la unidad de medida 2. Eh, Acá tenemos decimales para unidad de medida 2. De hecho, podríamos configurar por defecto ya cuál es el equivalente de la unidad de medida 1 con respecto a la unidad de medida 2. Tenemos también si es que el artículo tiene fecha de caducidad o fecha de vencimiento. Si es que el artículo tiene un número de lote secundario. La cantidad predeterminada para la unidad logística. Esto me ayuda, por ejemplo, si yo quiero hacer un flujo de empaque, yo podría empacar de manera masiva basado en la cantidad predeterminada del artículo, ¿no? Las cosas se podrían hacer. Tipo de ubicación del artículo, esto, bueno, esto es para algo más avanzado, pero en este caso podríamos hacer que el artículo solamente pueda entrar a cierto tipo de ubicación. Y así, digamos, discriminar un poco en dónde podría entrar ese artículo y en dónde no. Por otra parte, acá tenemos una tabla que es el de tipo de zona, donde yo puedo indicar que el artículo pertenece a ambiente, puede pertenecer a congelado o bueno, puede pertenecer a ambiente o cuarentena, por ejemplo, ¿no? Y así este artículo, cuando yo quiera hacer un movimiento a una ubicación que tenga el tipo, pertenezca a una zona que tiene el tipo de zona, ambiente o cuarentena, este artículo va a poder entrar a este, ¿sí? Si yo dejo vacío esto, básicamente eh, el artículo puede entrar a donde sea donde no haya ningún tipo de zona configurado. Por otra parte, acá tenemos otra tabla donde podemos definir el código del almacén y dentro del almacén cuál sería su ubicación por defecto también. Que esto es una relación de 1 a 1. Hay otros tipos de configuraciones para hacer ubicaciones por defecto más complejas, pero digamos acá sería una relación de 1 a 1. Y lógicamente solamente habría una ubicación por almacén, ¿no? Hay formas de cómo hacerlo, digamos, hacer esto más complejo. Los checks que vemos acá son un poco más complejos. Estos normalmente cuando yo he implementado no los he utilizado con clientes. Esto pertenece un poco a flujos más avanzados, pero voy a hacer una pasada rápida. Como por ejemplo, si es que este artículo es un operador logístico. Un operador logístico para WMS significa un pallet, pero ya hemos hablado que el SSCC o la unidad logística puede ser un pallet, sí, pero el operador logístico se refiere al pallet físico, o sea, la madera que vemos abajo del pallet, ese mismo. Por ejemplo, si este artículo fuese, si yo quisiera contabilizar los pallets físicos, o sea, la madera que vemos, yo lo podría definir esto como operador logístico, para que cuando llegue el picking y haga un embalaje y yo utilice un operador logístico, me descuente de este artículo cuando ya esté embalando, por ejemplo. Así yo también podría tener cajas que las manejo como inventariables y digo que es un operador logístico porque lo utilizo como parte de la unidad logística, ¿no? Que no es que vaya a estar en la orden de venta, pero como yo lo utilizo me va a descontar el stock. Entonces son cosas un poco más avanzadas, ¿no? Acá puedo indicar también si es que el artículo no tiene valor. Puedo indicar el código de etiqueta de artículo. Quizá para este artículo en específico quiero generar una etiqueta de artículo diferente. Puede ser que tenga etiquetas de artículos múltiples, dependiendo del artículo. Yo podría configurar acá cuál sería su etiqueta de artículo. Puedo indicarle el número de copias por etiqueta, cantidad solicitada durante la impresión de la etiqueta. Acá tengo si es que es un artículo de devolución, que son los artículos retornables. Imaginemos que el mismo ejemplo del pallet, yo puedo entregar mis artículos eh, como parte de un pallet y el proveedor lo recibe y me regresa el pallet. Entonces esto ya es un artículo retornable también. ¿Sí? Eh, por otra parte, puedo forzar los números de series para el recuento cíclico, que esto eh, es para muchos clientes un reto porque tendrían que tener absolutamente todo codificado para poder contar esos números de series también, entre otros. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a pasar a la parte de ventas, donde, por ejemplo, tengo el periodo de vida útil para la entrega. Esto es lo que yo les había explicado del shelf life cuando estuvimos viendo el PPT. Esto quiere decir cuánto de vida útil debe tener el artículo, o sea, cuántos días le falta para vencer para que yo lo pueda entregar a un cliente.
Imaginemos que es 30. Entonces, si el artículo tiene 25 días para vencer, yo no podría venderlo al cliente. ¿Y a qué se refiere esto? ¿O dónde está el uso, digamos, directo en el sistema en WMS? Que yo, por ejemplo, cuando tengo una orden de venta y quiero generar mi propuesta de lista de picking, que es el primer documento de Produmex para el flujo de ventas o el flujo de inventario para la entrega, esta propuesta de lista de picking me va a reservar el stock que yo voy a piquear. ¿Sí? Porque la idea es justamente es que el sistema, dependiendo de la estrategia que nosotros hayamos configurado, te muestre, te reserve automáticamente el stock y te diga ya, y le diga directamente al usuario cuál sería la ruta más óptima y todo eso. Entonces, si yo tengo este parámetro como 30, quiere decir que me va a reservar el artículo que esté más próximo a vencer, pero que no sea de menos de 30 días. Por ejemplo, si yo tengo un artículo que mi más próximo a vencer es 25 días a vencer, ese no me lo va a tomar porque es menos de 30. ¿Ya? Me va a tomar el que tenga el más próximo a vencer que sea 30 o más. ¿Ese concepto se entiende? Sí, sé que es un bastante teoría, pero sí me interesa que por lo menos esos conceptos básicos de configuraciones más comunes me los pueden entender. Ahí con un pulgar para arriba sin problemas me pueden ir respondiendo a ver si se entiende. Si no, puedo dar una explicación un poco más detallada. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Listo. Entonces, luego tenemos otros campos acá para configuración. Este de acá de tipo de PIC no lo vamos a ver en la capacitación de básica. De hecho, no es muy común que se utilice esto, pero les explico para qué es. Tú, por ejemplo, cuando tienes una orden de venta, eh, vas a generar tu propuesta de lista de picking, ¿ya? Donde te va a reservar el stock, lo que hemos conversado hace poco. Ahora, yo tengo la posibilidad de que en esa orden de venta, en vez de generar una lista de picking, pueda generar dos, ¿ya? Y eso se hace con este tipo de pick, que se conoce también con WMS como el pick type. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo en mi orden de venta el artículo A, B, C, D y E. Y el artículo A, B, C, A, B, C, esos tres artículos los puedo encontrar en mi línea de picking, ¿ya? Mientras que mis artículos D y E son artículos más pesados que podrían estar en mi zona de palets, zona de bultos. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, que eh, si yo trabajo con picking por zonas, por ejemplo, un operador piquee en la zona de picking y otro operador piquee en la zona de bultos. Eh, yo podría, digamos, hacerlo todo un picklist con el picking por zona, pero ¿qué pasa si yo si yo no utilizo el zona de picking, utilizo el picking normal y quisiera separarlo en dos listas de picking? Por cómo se trabaja justamente con esto, por ejemplo. Si yo al artículo A, al artículo B y al artículo C le creo un tipo de picking, eh, zona de picking, y el artículo D y C lo configuro como tipo de picking bultos, por ejemplo, cuando se genere la lista de picking me va a separar los artículos en diferentes picklists dependiendo su tipo de picking. Entonces ahí me generaría un picklist para el A, B, C porque van a tener el mismo tipo de pick y otro picklist para los artículos D y E porque tienen otro tipo de pick. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahí también un pulgar para arriba si se entendió el concepto. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Listo. De ahí, a ver, no, como les comenté en la pestaña previa, no muchos de estos se utilizan. Dentro de lo más comunes que podemos tener acá es, por ejemplo, ingresar razón para la evolución de ventas. Quiere decir que cuando hago un proceso de evoluciones, ¿se acuerdan que habíamos conversado sobre un maestro de razones cuando yo hago un proceso que, digamos, no es típico del flujo normal? Podemos ingresar también una razón para cuando yo hago devolución de este artículo. Puedo imprimir etiqueta durante el picking con este check, por ejemplo.
Aquí tenemos la cantidad de reaprovisación, que eso no lo vamos a ver en esta capacitación, pero es en caso ustedes quieran reaprovisionar ubicaciones de picking basado en ubicaciones de bultos. Acá tenemos una cantidad de ventas estimada al mes, pero es para un tema de reaprovisionamiento también. Estado de calidad por defecto, cuando yo lo devuelvo, puedo ponerle estado de calidad devuelto, por ejemplo. Por otra parte, tenemos permitir múltiples lotes en documentos de venta. Esto yo sí sugiero que siempre tengamos check, ¿ya? Porque siempre pasa que nosotros queremos venderle a un cliente y el cliente, digamos, piqueamos diferentes, el mismo artículo, pero puede ser que tengamos diferentes lotes. Si no tenemos este check, básicamente nos puede dar un error. Y realmente es bastante común entregarles diferentes lotes a un cliente de un artículo. Por otra parte, permitir bloqueo de stock con anticipación. Esto es en caso yo quisiera reservar stock. De hecho, hay otro flujo en WMS que nosotros podemos reservar de manera anticipada. Imaginemos que yo le voy a vender 100 del artículo A al cliente y yo no tengo nada de stock. Entonces hay un flujo en WMS que tampoco es parte del básico, donde tú puedes reservar de manera anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas tú lo compres, automáticamente se va a crear un bloqueo para determinado cliente. ¿Sí? Y así, digamos, vas a poder cumplir con él. Listo. Por otra parte, tenemos tipo de embalaje se ve más pequeños. Bueno, son tipos de embalaje. Eso de manera informativa. Operador logístico por defecto del picking. Estos operadores logísticos son artículos físicos para crear la unidad logística. Eh, Tenemos componente de base para el escaneo en caso tenga eh, una lista de materiales de ventas, por ejemplo. Pero esas son cosas que no se utilizan mucho aquí. Aquí, por otra parte, tenemos configuraciones a nivel de tabla que son más, por ejemplo, más a detalle con cada cliente. Ya habíamos hablado sobre el tema del shelf life, pero esto es una regla que va a ocurrir en toda la compañía. ¿Qué pasa si yo tengo variaciones dependiendo de mi cliente? ¿Qué pasa si yo trabajo con un supermercado más grande que tiene mejores estándares de calidad? Yo podría definir este periodo de vida útil para la entrega basado en el cliente aquí. ¿Sí? Podría indicar el cliente y acá podría indicar su shelf life, que vendría a ser lo mismo que este de acá, pero para específicamente un cliente. Y así puedo crear un detalle de los múltiples clientes que tienen, digamos, estándares de calidad un poco más elevados. ¿Sí? Mientras que por acá podríamos también, por ejemplo, manejar también un cliente y manejar stock mínimo para este cliente en determinado almacén, ¿no? Por ejemplo, el stock mínimo para este cliente debe ser esto. Entonces ya manejamos no solamente stock mínimo a nivel almacén, sino también a nivel cliente. Listo. Perfecto. Entonces vamos a pasar. Sí. ¿Estos stock mínimos se suman, Jorge? ¿A qué te refieres que se suman? Si tú defines un stock mínimo por el almacén y por cliente a la vez, en la práctica, Sí, lo que pasa es que acá el stock mínimo se define más que todo a nivel cliente para el artículo. Tú puedes definir stock mínimo a nivel también ubicación, pero no hay que confundirlo con el stock mínimo que nosotros tenemos acá eh, en las configuraciones de SAP. Es diferente el tipo de gestión de almacén. ¿Sí? ¿Me dejo entender? sí. Ya, perfecto. Listo. Por otra parte, en la pestaña de compras tenemos también, igual manera como vimos en venta, el periodo de vida útil para la recepción. Tenemos el estado de calidad por defecto en recepción, calidad de liberado en la recepción, fecha de caducidad en la recepción. Bueno, acá se puede crear un maestro, eso no va a ser parte de la capacitación. Tenemos el tipo de código de barras de compra. Digamos que yo puedo comprar aquí depende
mucho también del proveedor, ¿no? Si ese artículo lo compro como código de barras libre, GTIM variable. Esto dependiendo porque podemos hacer algunas cosas interesantes también a la hora de hacer el proceso de recepciones con códigos de barras GS1. Tenemos también un código de barras en la compra, ¿sí? Creación del SSDC para recepción. Este de aquí, a mí me parece que es el check más importante y con el que quiero que me entiendan muy bien esta explicación. Nosotros cuando compramos, puede ser que, a ver, veamos un ejemplo real. Digamos que yo tengo una empresa, yo me encargo de la parte del flujo de recepciones y procesos de compra en general. Entonces puede ser que mi proveedor me venda artículos y me los ponga en pallets, ¿ya? Entonces, si vienen pallets, digamos que compro 5 pallets de determinados, ya puede ser un artículo o múltiples artículos. Aquí dependería si es que cómo quisiera hacer la recepción. Yo, por ejemplo, puedo utilizar esos mismos 5 pallets que ya están armados y transferirlos directamente a una ubicación. Entonces, si el pallet ya está armado, según mi experiencia y mi recomendación en este caso sería que tengamos este check de creación de SSC para la recepción. ¿Por qué? Porque con esto, cada vez que yo ingrese un pallet, no es simplemente como SAP que digo, ok, el artículo A ha entrado en cantidad 500, porque son 100 por pallet, por ejemplo, y ya está. Acá yo puedo definir, ok, estoy recibiendo 5 pallets. Si son del mismo lote, puedo decir que ok, estoy recibiendo 5 pallets de cantidad 100 con el mismo lote y se hace el proceso mucho más sencillo. De lo contrario, también yo podría decir, ok, estoy recibiendo pallets distintos que no son homogéneos. Entonces, el primer pallet tiene 100 artículos de este lote, el segundo pallet 100 artículos de este lote y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo gano con ese check? Que cuando yo hago el ingreso por pallet, cada pallet va a estar identificado con un código de barras SSC, que al final del proceso de recepción yo voy a poder imprimir etiquetas y imprimirle la etiqueta a cada pallet. Entonces, cuando yo quiera mover ese pallet de la muelle de entrada a la ubicación, yo simplemente puedo escanear el código de barras de esa etiqueta que yo acabo de imprimir y llevarlo a la ubicación. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, de que digamos que el proveedor no me envía pallets, sino me envía artículos sueltos en caja, y de hecho yo los almaceno sueltos? Quizá no me interesa mucho esto, ¿sí? Porque al final voy a tener yo artículos sueltos que lo voy a mandar directamente a mi línea de picking, entonces no me interesaría mucho tener este check. ¿De acuerdo? Listo. Por otra parte, tenemos el check para imprimir etiqueta en la recepción, que en este caso es más que todo etiqueta de artículos, que yo no recomendaría mucho eso porque sería reetiquetar artículo por artículo. Es muy delicado ese caso porque si se manejan volúmenes grandes, la idea no es etiquetar artículo por artículo, ¿no? La idea es que tengamos una etiqueta general como de la unidad logística, por ejemplo, en la cual la podamos utilizar para diferentes flujos. Acá podemos ver justamente también si se necesita captura de peso en la báscula, que es esas balanzas electrónicas donde podemos capturar el peso también del artículo. ¿Sí? Por otra parte, acá también tengo una tabla de el estado de calidad liberado. Por ejemplo, esto es el estado de calidad liberado en la recepción. Eso lo expliqué un poco en la sesión pasada, que se refiere a que cuando yo compro un artículo, digamos que tiene lote 1, 2, 3, 4, yo hago el análisis de calidad, veo que está liberado y pasa a mi almacén sin problemas y al mismo proveedor yo le compro el mismo artículo y justo viene el lote 1, 2, 3, 4. Entonces yo ya analicé la calidad de ese lote, entonces técnicamente yo podría declararlo como liberado directamente si es que yo lo configuro de esa manera. Listo. Es el resto de pestañas no las voy a tocar porque esto ya es para los cursos más avanzados, que es netamente producción, peso variable, que es la captura de peso, atributos y 3PL, que es el caso de cuando tenemos empresas que rentan espacio de almacén. Eso se toca en cursos más avanzados. Pero lo que quiero que me apoyen ahora antes de poder continuar, es que vayan creando 3 artículos, ¿ya? Quiero que creen unos artículos
de esta manera. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, quiero un artículo que me ayuden con un artículo con lotes, un artículo con lotes y fecha de vencimiento, o sea que la pestaña de inventario de Produmex tenga ese check de tiene fecha de caducidad y un artículo con número de serie. ¿Ya? Perdón, también vamos a ir con un artículo con lotes grupo de unidad de medida. Perdón, mejor vamos a ir con estos tres. Los últimos dos los voy a dejar para que lo practiquen porque si no, si así paramos para que ustedes hagan como que pruebas con cada uno de estos seis, podríamos hacer dilatar mucho la capacitación. Mejor probemos con lotes, lote y fecha de vencimiento y serie. Yo de igual manera les voy a mostrar cómo se ven estos dos, pero para que practiquen se los voy a dejar como un poco de tarea ahí. Entonces, en el artículo con lotes, lo importante es que en la pestaña general en SAP tenga la gestión de lotes. En Produmex lo que quiero que hagan es, bueno, en inventario pueden ponerle unidad como unidad de medida. El resto de campos los podrían dejar vacíos sin problema. En la parte de ventas, asegurarse que tengan ese check de permitir en múltiples lotes en documento de ventas. Y en compras tengan este check de creación de SSCC. Y por el momento pueden dejar el campo de GTIN 14, lo pueden poner como libre para el tema de código de barras. Ya que posiblemente si es que van a crear los artículos de cero no tengan un código de barras que tenga la normativa, entonces podríamos demorarnos mucho. ¿Ya? Entonces, por el momento creen un artículo con lotes, un artículo con lotes y fecha de vencimiento. El de lotes y fecha de vencimiento, la única particularidad o diferencia es este check de aquí, que está en inventario, tiene fecha de caducidad. Y por último, el de serie, es que en general le ponen número de serie en todas las transacciones. Y ya está. Con eso podremos ir avanzando para hacer algunos ejemplos. Ahora, los flujos los vamos a ver un poco más adelante. Todavía hay más maestros para explicar, pero igual quisiera dejar esto ya configurado para que podamos usarlo en la práctica. Ahí me confirman por favor cuando ya creen sus artículos.
Aquí me avisan cuando terminen, por favor. Listo, ¿pudieron crear sus artículos? Sí, señor. Ya, perfecto. Listo, vamos a continuar entonces. Ya terminando con el maestro de artículos, vamos ahora a ir a el de socio de negocios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí un cliente, proveedor. Ya, por ejemplo, este cliente. Si vamos a la pestaña de Produmex, vamos a tener ahora muchos menos campos para ver, ¿sí? Eh, Hay algunos campos que son relacionados a la entrega, otros relacionados a la recepción. Por ejemplo, todos los que están en la parte inferior con ese subtítulo de recepción, esto es relacionado más que todo a los proveedores y cómo hacemos el proceso de recepciones. Mientras los de acá son más estándar. Por ejemplo, este de comentario de emergentes de ventas, compras, esto es más que todo para un vendedor realmente. Es que básicamente si tenemos este check cuando estamos en la orden de venta e ingresamos a este cliente, les va a salir una pantalla con un mensaje y el mensaje que se va a mostrar va a ser lo que nosotros podamos indicar acá. Realmente no muchos clientes lo han utilizado en mi experiencia, pero igual se los comento. Aquí tenemos otro que es agrupar entregas, que es básicamente, podríamos hacer que si tenemos múltiples pickles relacionados a varias zonas de venta y que todas ellas están despachando en una sola entrega, podemos hacer que se agrupen. Socio de negocio vinculado, esto es más que todo para lo que es el 3PL, que es la licencia adicional para a rentar espacio en almacén. Entonces, eso de aquí sí no lo vamos a ver en esta capacitación. Podemos ver moneda por defecto, tipo de lista de picking. Hay tipos de lista de picking que vamos a ver más adelante. El tipo de embalaje en el pallet, vamos a dejarlo como pallet predeterminado. Y aquí tenemos para agregar artículos retornables. Si en el caso este cliente me va a retornar determinados artículos. ¿Sí? Por último, tenemos ya los parámetros en recepción. Estos sí son más importantes y más utilizados en las implementaciones, donde por ejemplo,
Si yo habilito este check de introduzca el número de pallet específico, aparte de ingresar los artículos, me va a salir una pantalla adicional en el escáner para yo indicar el número de pallet. Este número de pallet no es un número de lote, no es un número SSCC, no es un número de unidad logística, es que hay hay proveedores o clientes, o determinadas empresas, que los mismos pallets físicos, o sea, la madera que está abajo, tienen un número, un código, ya, un código único. Entonces ustedes podrían brindarle un código único del pallet, si es que quisiese el cliente almacenar esta información. ¿Sí? Ahora, los siguientes checks. Por ejemplo, no tiene operador logístico. ¿Qué quiere decir esto? Que habíamos hablado sobre el operador logístico, que era el pallet físico que se utilizaba como unidad inventariable. Entonces, si yo le marco este check, quiere decir que no tiene operador logístico. Lo más probable es que se tenga ese check, pero si se desea inventariar el pallet que estamos recibiendo, tendríamos que dejarlo aquí sin el check, para indicarle básicamente que sí tiene operador logístico. Por otra parte, siguiente dice, no tiene etiqueta de logística. Esta etiqueta de logística se refiere a que el cliente, perdón, el proveedor no me está entregando un pallet, ya, con un SSCC. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no quisiera utilizar las funcionalidades de SSCC, por ejemplo, yo le podría poner este check, ¿de acuerdo? Porque puede ser que el cliente no utilice este tipo de códigos de barras, no me está entregando unidades logísticas o una etiqueta logística, ¿ya? Entonces yo podría indicarle este check. Si es que si tuviese esa configuración, yo podría aprovechar la etiqueta logística del cliente, perdón, del proveedor, para poder hacer el flujo un poco más sencillo. Eh, por otra parte, el siguiente dice, no tiene una unidad de logística idéntica. ¿Esto a qué se refiere? Que puede ser que el cliente me entregue pallets eh, que no son iguales. Cuando yo me refiero a pallets iguales es, por ejemplo, imagínate que te entrega 5 pallets y cada uno de estos pallets es de la misma cantidad, el mismo artículo y los mismos lotes. Entonces, puede ser que ese sea el caso. Si es que no es el caso, le tendríamos que mandar el check. Si yo lo dejo deshabilitado como lo tengo aquí, voy a tener un botón adicional en el flujo para poder ingresar pallets idénticos. Y así se me hace más sencillo porque solamente le brindo la información de un pallet y le indico cuántos son y me va a duplicar, triplicar, cuatruplicar dependiendo el caso. Después tenemos el check de nunca entrega unidades logísticas mixtas, que esto significa que cuando tienen pallets con diferentes tipos de artículos. Sí, que en este caso no le tengo el check porque es raro eh, que digamos, los proveedores no mezclen algunos artículos en los pallets. Y acá en entrega de compras grupales es para poder básicamente consolidar diferentes entradas. ¿Sí? Y lo vamos a dejar por defecto. Aquí lo que quiero que hagan es que identifiquen tanto un cliente como un proveedor, ya que vamos a utilizar para los ejemplos más adelante, y solamente le deje con estos dos checks, con el de no tiene operador logístico y no tiene etiqueta logística. Vamos a dejarlo así y va a ser básicamente con los que vamos a trabajar en la capacitación. Rápidamente les voy a dar un par de minutos para que identifiquen, digamos, un cliente, un proveedor que con los que quieran trabajar y les vamos a dar ese tipo de configuración. Perdón, en el caso del proveedor le vamos a marcar estos 4 checks. El cliente lo pueden dejar estándar. En el caso del proveedor le vamos a marcar los 4 checks.
Listo, ¿pudieron configurar su proveedor? Sí, señor, ya. Ya, perfecto. Listo, entonces vamos a ingresar al siguiente PPT. Vamos a retomar un poco las configuraciones que hemos hecho en la estructura institucional. Vamos a ir directamente a la parte de configuraciones de impresoras. Voy a darles algunos detalles adicionales para que lo tengan aquí en cuenta. A ver, vamos a ir acá. Listo. Entonces vamos a ver ahora impresoras, reportes y configuraciones. De hecho nos adelantamos un poquito a esto, pero vamos a ver unos temas un poco más avanzados aquí. Sobre configuración de impresoras, hay yo les había hablado sobre la selección de impresora, que por ejemplo cuando creamos el evento de impresión podemos darle un check para que el operador seleccione qué impresora va a utilizar. Y también les dije que, por ejemplo, si la impresora, el mismo elemento que está en la estructura, lo ponemos, por ejemplo, debajo de la estación de packing, podemos hacer que vaya directamente a esa impresora y solamente se utilice esa. ¿Ya? De hecho, hay dos niveles en los cuales se pueden hacer esta dependencia. Primer nivel es a través del tamaño de página. Yo justamente les había comentado sobre el tema del A4, A5, A6 que se veía tanto en la pestaña de informes, cuando estaban creando la etiqueta o el reporte a imprimir, y cuando ustedes le dan clic a la impresora también tiene un campo de tamaño de página, ¿ya? Cuando ustedes le dan el parámetro A4, A5, A6, por ejemplo, realmente no es que en el Crystal se vaya a modificar el tamaño de la página, ¿sí? Eso se hace directamente, o el tamaño del reporte, eso se hace directamente en el Crystal. Pero ¿para qué nos sirve esto? Para poder vincular el tamaño de página que puede imprimir esta impresora versus el tamaño de página que está en el informe. Entonces, ¿qué significa esto? Imaginemos que yo tengo dos impresoras, una de etiquetas, ¿ya? Y tengo una impresora eh, de reportes, ya sea como para imprimir guías de remisión, documentos de entrega, picklist y otros, ¿no? Vamos a hacerlo sencillo. Entonces, yo podría configurar en mi pestaña de reportes a la derecha em, que todas mis etiquetas tienen tamaño, por ejemplo, A4. De hecho, el tema de A4, A5, A6 se puede eliminar y pueden crear su propio maestro de tamaños de página. Entonces, digamos que mis etiquetas que yo voy a pegar a los unidades logísticas, artículos u otros, tienen tamaño A4. ¿Ya? Entonces yo defino acá en la izquierda, en los elementos a mi impresora, le pongo tamaño A4 para las etiquetas y digamos que le pongo A5 para imprimir reportes, para imprimir picklist, para imprimir documentos de entrega. Y también en la parte derecha, en mi pestaña de reportes, a los que son documentos físicos que no son etiquetas, le pongo tamaño A5. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer nivel para poder seleccionar qué impresora va a utilizar eh, mi documento a la hora de imprimirlo, me va a buscar una impresora que tenga el mismo tamaño del documento que está imprimiendo. Entonces, si yo estoy en un flujo de packing, por ejemplo, estoy empacando artículos y quiero imprimir una etiqueta de unidad logística con su código SSCC para la caja que estoy embalando, la impresora que va a utilizar va a ser eh, la que tiene el mismo tipo de página de la etiqueta de empaque. Entonces, si mi etiqueta de empaque yo la creé como A4, me va a buscar una impresora que tenga tamaño A4 a lo largo de mi estructura organizacional. Ese es el primer nivel. ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto?
Porque esto es algo que se puede utilizar bastante en caso el cliente quiera ver modificaciones, de ver dónde va a imprimir, en qué impresora va a imprimir sus documentos u otro, es algo que se puede ver bastante. Entonces, esa es una forma de cómo hacer ciertas configuraciones para ayudarnos en cómo seleccionar impresoras, ¿no? De hecho, todo se soluciona rápidamente con el check de hacer que el operador seleccione su impresora, pero es una pantalla adicional que puede generarle demoras al cliente, ¿no? La idea es que todo sea en automático. ¿Sí? ¿Se entendió ese concepto hasta ahorita, el primer nivel? Perfecto. Listo. Entonces, eh, bueno, aquí no está en el segundo nivel, pero el segundo nivel básicamente se refiere a dónde se ubica la impresora dentro de la estructura organizacional. Por ejemplo, esto lo vamos a ver directamente en SAP. Por ejemplo, yo tengo aquí esta impresora en mi zona WMS. De hecho, solamente tengo una impresora a lo largo de todo este almacén. ¿Ya? Entonces, cualquier flujo que yo haga va a pasar por esta impresora, porque es la única impresora que está creada. Pero sería algo muy diferente que yo esta impresora la ponga acá, debajo de la estación de embalaje 1. ¿Ya? Em, ¿Qué significa esto? Eh, que bueno, realmente solamente tengo una impresora, entonces va a pasar por esta impresora sí o sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo una impresora acá y otra impresora acá arriba? Si yo hago una impresión en la estación de embalaje 1, me va a utilizar esta impresora. Pero si yo hago una expresión en la estación de embalaje 2, la estación de embalaje 2 va a ver su mismo nivel, que en su mismo nivel solamente está la otra estación de embalaje, no va a ir al nivel inferior de esta, su mismo nivel, y después va a buscar hacia arriba, ¿ya? O sea, un nivel superior. Y así es como va a ser la búsqueda de la impresión. Esa es básicamente la ruta de cómo funciona el tema del direccionamiento de qué impresora se va a utilizar. Primero verifica que encuentre una impresora del mismo tamaño de página del reporte o etiqueta que quiere imprimir. Y la segunda es la ubicación de dónde se encuentra el elemento de la impresora a lo largo de la estructura organizacional. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. A ver, vamos a regresar al PPT aquí. Listo. Entonces, esto ya de hecho lo habíamos hablado la sesión pasada. Les comenté que en la carpeta de instalación que ustedes descargaron, hay una carpeta que se llama Reports y aquí pueden encontrar reportes de SQL o reportes para HANA. Ya les indiqué que la idea es que copien todos estos reportes a una carpeta compartida en el servidor, donde básicamente Produmex pueda tener acceso a estos. Listo. Y aquí tenemos la pestaña de reportes donde les dije, ok, tienen que indicar la ruta para encontrar esos reportes aquí, en la parte superior. Y en la parte inferior, cuando vayan ustedes creando sus diferentes reportes en Produmex, tienen que llamar al nombre del reporte como está en esta carpeta de reportes que ustedes definan, ¿no? Que es el reporte con .rpt, por ejemplo, que es el formato de Crystal Reports. Sí, que eso de hecho ya lo habíamos hecho la sesión pasada. Sobre los eventos de impresión, también les comenté, ya hemos creado algunos. Estos reportes que se han creado en la pestaña de reportes. eh, un segundo. Listo. Entonces, estos reportes se han creado en la pestaña de reportes aquí. Y estos mismos son llamados en la siguiente pestaña de eventos de impresión, porque nosotros vamos a definir qué eventos van a hacer el gatillo o el trigger que me va a disparar el reporte que yo he configurado en la pestaña anterior. ¿Sí? Listo. Ah, perdón. Acá está justo el otro nivel que les había explicado. Por ejemplo, acá tenemos una impresora de etiquetas en el muelle de recepción 2. Justamente acá tenemos recepción de nueva unidad logística, ¿no? Entonces yo podría imprimirlo tanto aquí como en esta otra impresora. Pero, por ejemplo, si yo hago la impresión en el muelle de recepción 2, como acá vemos en esta tabla, el muelle de recepción 2 va a usar el PRLBL Rec 2, que es justamente esta impresora, ¿no? El PRLBL Rec 2. Si hago yo la recepción en el muelle de despacho, perdón, de recepción 1, me va a utilizar esta de acá,
porque a su mismo nivel no encuentra ninguna impresora. Esta impresora está en un nivel inferior. Entonces me va a buscar en niveles superiores donde va a encontrar acá esta otra impresora. Listo. Antes de pasar a estado de calidad, quiero enseñarles una herramienta más de Produmex que me parece que no está aquí, pero lo vamos a necesitar para que puedan ver estos documentos. ¿Ya? Como ustedes sabrán, SAP Business One, la versión 10 para HANA, únicamente está en 64 bits y a veces es un poco complejo modificar la cadena de conexión para cada uno de esos reportes. ¿Ya? De hecho, con Produmex tenemos una herramienta para facilitar esta tarea, ¿ya? Donde, por ejemplo, yo mi carpeta de reportes, vamos a ver acá donde la tengo configurada, la tengo aquí, en CWMS Labels, vamos a hacer esto acá, voy a buscar aquí, WMS Labels. Ya, voy a crear acá una carpeta adicional, esta se va a llamar WMS Labels. Lo voy a cambiar de nombre aquí. Capa reportes. Así lo voy a llamar. Entonces, yo en mi folder de instalación, que es lo que habíamos visto la sesión pasada, esto lo tengo en mi backup, WMS, aquí, reportes. En mi caso tengo SQL. Voy a copiar todo esto, solamente los de acá. Todo esto lo voy a copiar a la otra carpeta. ¿Ya? Entonces, yo tengo todos mis cristales acá. En teoría, yo debería definir mi ruta de informe de esta manera. ¿Sí? Le doy OK acá y tengo mi ruta de informes en esa carpeta. Pero vamos a ver una cosa adicional aquí. Hay una herramienta donde se instaló Produmex que se llama el HANA Report Tool. ¿Ya? Que de hecho también lo van a ver bastante, por ejemplo, cuando quieran crear estos formatos de impresión para los clientes. Usualmente si hay problemas con impresión, entre otros, nuestro equipo de soporte les sugiere que utilice esta herramienta siempre. Si vamos a Produmex, tenemos acá en C, Program Files Produmex, Produmex Tools. Tenemos acá uno que se llama el HANA Report Setting Tool. ¿Ya? Que nos va a ayudar a que manera masiva, múltiples formatos de impresión le cambiemos la cadena de conexión. Entonces aquí, bueno, yo usualmente corro todo como administrador por si acaso. Ah, ya, en este caso yo tengo SQL. Ustedes sí lo van a poder utilizar, pero en este caso como yo estoy en SQL, a mí no me va a dejar. Ya, en este caso lo que tendrían que hacer ustedes es seleccionar el nombre de su base de datos con, bueno, el servidor de su base de datos, el nombre del servidor, tal cual como lo configuraron en el Product Suite Installer. ¿Ya? O si ustedes entran a, por ejemplo, seleccionar sociedad, el campo que ven acá, que es el nombre del servidor de base de datos, podrían indicar eso ahí. El nombre de la compañía, que es el nombre de la base de datos. Por ejemplo, en mi caso es capa-WMS. Y aquí, básicamente, con este botón de aquí, le dan los puntos suspensivos, ubican la carpeta donde están sus reportes, que en mi caso es esta de aquí, y una vez que le indican esta carpeta, les va a figurar todos los crystals, le van a salir en esta tabla de acá. Con este botón seleccionan todos y acá le ponen Update. Y con eso les crea la nueva cadena de conexión para 32 bits. ¿Sí? Cuando hacen ese proceso, se va a modificar la cadena de conexión de todos estos reportes y les va a crear una carpeta que se llama Alt y van a estar todos los Crystal Reports antiguos sin la cadena de conexión modificada. ¿Ya? Ahora,
como SAP está en 64 y la instalación la han hecho en 64, van a tener que luego ir a esta parte de aquí, al 64. A mí no me deja hacer clic porque no está soportado con SQL, pero luego le tendrían que dar esta opción de acá, el 64 bit. Nuevamente ubicar la carpeta donde, donde están todos los cristales con la cadena de conexión ya modificada. Van a crear otra carpeta que se llame 64. Por ejemplo, aquí yo puedo crear una carpeta que se llame 64 bit, por ejemplo. Y aparte de darle el folder de origen donde va a ubicar los cristales, yo le tengo que darle un folder de destino que puede ser mi 64 bit. Y seleccionan los reportes, nuevamente seleccionar todos, le ponen update y lo que va a hacer es a los reportes que ya tenían la cadena de conexión modificada, los va a transformar a 64 bits. ¿Sí? Y te los va a dejar en la carpeta que tú le indicaste que puede ser esta. Y aquí con todos los reportes ya con la cadena de conexión y en 64 bits, tú puedes aquí simplemente copiar esta ruta y la pegas acá. Y listo, con eso ya estaría. ¿Sí? Eso no se los puedo mostrar ahora porque yo tengo la versión para SQL, pero ustedes que tienen HANA sí deberían poder utilizarlo sin problemas. Eso igual se los dejo en caso lo quieran revisar, ya que podemos dilatar un poco la capacitación. Pero igual quería explicarles porque es algo que podrían ver bastante. La idea es que justamente les deje todos esos tips para temas de implementación también. ¿Ya? De hecho, ya son 10:37. No sé si quieran salir ahora por un break, o sea, unos 10 minutos, para que puedan responder correos, traer algo a tomar y ya retomamos en 10 minutos. Regresamos, bueno, para mí son las 10:38, regresamos en 10 minutos, para mí serían mis 10:48. ¿Parece? Listo, vale. Muchas gracias. Ya, perfecto. De igual manera, si tienen alguna consulta, me lo pueden dejar escrito. Yo regreso un ratito y lo revisamos.